estoy muy agradablemente sorprendido de ver que en México ya se está logrando el empoderamiento, que parte precisamente, como han comentado, y reitero un poco, de que las personas que tienen esta condición logren unir sus esfuerzos y tener una sola voz, porque la presión política parece que en nuestros países es la única forma de hacer que las cosas pasen. Pero bueno, hablando un poco del proyecto, bueno, yo soy investigador biomédico, egresado del UNAM, y desde hace algún tiempo, que terminé mis estudios, decidí empezar una investigación con células troncales. Células troncales son el nombre común de células madre, ¿no? Yo me enfoqué a lo que es trabajo con células troncales autólogas, es decir, de los propios pacientes, evitando de esta manera entrar en esta, ¿cómo se llama? Todo cuestión ética, ¿no? De que si las células embrionarias, que si vienen de dónde vienen, etcétera, ¿no? A partir de los trabajos que se presentaron, se hizo una empresa que se registró en CONACYT y se obtuvo el registro de esta misma empresa como empresa investigadora. En 2007 se presentó un proyecto. Este proyecto se llamó Sistema Integral de Manejo de Células Troncales de diversos orígenes para aplicaciones terapéuticas varias. Y entre las diferentes aplicaciones terapéuticas, eventualmente se integraron varios problemas clínicos que afectan la capacidad visual. Inicialmente trabajamos con degeneración macular, de la variante seca y variante húmeda. Posteriormente, en función al éxito que se tuvo, principalmente con pacientes americanos, que fueron los primeros que llegaron, o sea, ya hay varios casos clínicos ya avanzados de más de 3 años de que iniciaron las aplicaciones, con resultados muy positivos, o sea, personas que recuperan hasta su capacidad autonómica completamente, hasta el nivel de poder conducir, ¿no? De ahí vino la inquietud de otros tipos de padecimientos muy similares en cuanto a su mecánica de regeneración, entre ellos glaucoma y atrofia nervio óptico. Y esos son los 3 grandes grupos de enfermedades, los 3 padecimientos que estamos nosotros tratando con nuestro sistema, ¿no? Nuestro proyecto de investigación. Debo aclarar que yo soy solamente la cabeza del lado de investigación de un grupo más amplio, donde participan médicos, especialistas en las diferentes áreas que estamos trabajando. Tenemos oftalmólogos que son los que realmente hacen las aplicaciones y valoraciones de los pacientes. Lo comento porque luego no vayan a pensar que yo soy el que las hace las aplicaciones, ¿no? Yo lo que me encargo precisamente es de generar los protocolos personalizados, porque prácticamente cada persona tenemos que hacerle su propia consideración de cómo vamos a aplicar las células y qué cantidad de células y de qué tipo de células vamos a poner y en qué momento. Pero el proyecto incluye varios médicos más, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nuestra principal preocupación en este momento es conseguir, ahora sí que recursos para poder hacer un ensayo clínico amplio, inclusivo, iniciando con un padecimiento glaucoma, que creemos que es un padecimiento en el que no tenemos muy buenos resultados. De hecho, desgraciadamente se tuvo que ir el señor Luis Montiel, pero ese es un paciente de glaucoma que le pedí que viniera precisamente porque vive aquí en México. Digamos, aprovecho, él ha tenido un gran grado de desarrollo, creo que platicó con algunas personas antes de tener que retirarse, pero es un ejemplo, ¿no?, de qué es lo que estamos haciendo. Hay varios casos clínicos más de glaucoma, los cuales pues van con varios grados de avance, pero lo que necesitamos realmente es consolidar estas terapias para pasar de casos clínicos al, como les digo, un ensayo clínico amplio, hablando de 300 personas, para tener por lo menos una base estadística que permita consolidar esta tecnología que es totalmente desarrollada en México y que da una esperanza muy importante a una gran cantidad de personas que padecen los problemas que les había comentado. Yo estoy en la cruzada así de hacer que se conozca esto, invitando a los oftalmólogos, primero del país obviamente, a que se acerquen y conozcan qué estamos haciendo, porque finalmente pues ellos son los que van a terminar haciendo las aplicaciones. Finalmente lo que estoy buscando es consolidar en todo el país este tipo de medicina, ¿no? Ese es el mensaje que me gustaría transmitirles. Como vieron aquí, cuando la gente se une y se empodera y hace cosas en común para lograr fines que los beneficien a todos, se logran cosas importantes. Y esa es parte también de la búsqueda en este momento que tenemos. Es una pregunta. ¿Pero ustedes nada más atienden a los pacientes en Querétaro? Sí, nada más. Esa es una cosa bien importante. Yo ahorita comento un poco de retinosis pigmentaria. Es bien importante. Desgraciadamente en nuestros países,
híjole, hay una gran cantidad de personas que se montan de lo que pueden y abusan. Yo he encontrado en la red infinidad de páginas donde dicen que estoy en Tijuana, que hay fundaciones. Yo actualmente no hay ninguna fundación con la que yo trabaje. O sea, yo me estoy acercando, bueno, mi idea es acercarnos a las asociaciones de personas con la problemática para generar estas situaciones. Hay gente que dice que tiene fundaciones, que yo trabajo con ellos. Eso es bien importante. Yo he visto una cantidad de cosas y la verdad sí me altera un poco, porque se sucede que estoy en Tijuana, en Guanajuato, en Guadalajara, en Monterrey, en México, Distrito Federal. No, solamente estamos trabajando en Querétaro, porque las células que estamos cultivando son células humanas tomadas de la misma persona que viven en una incubadora. O sea, estamos cultivando, haciendo nuestros cultivos clonales, nuestras diferenciaciones dentro de una incubadora. Esa incubadora simula las condiciones del cuerpo humano. No pueden viajar las células, no pueden estar fuera de la incubadora mucho tiempo. Las sacamos de la incubadora y tienen que llegar directamente a quirófano y hacer la aplicación. Entonces, cuando hay mucha gente que dice, usa mi nombre para decir que están vendiendo tratamientos, no es cierto. Además, hablan de costos estratosféricos que no corresponden a la realidad que estamos nosotros buscando. De hecho, parte de mi inquietud principal es conseguir apoyo, no solamente para poder acceder a dar estos procedimientos a la mayor cantidad de personas, sino para lograr sustitución de insumos, para generar aquí en México los insumos que actualmente tengo que importar y bajar los costos a un nivel que permita una mayor difusión de estos procedimientos. A mí me gustaría que nos explicaras exactamente quiénes son los candidatos. Gente que igual nace ya con ceguera congénita. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué tipo? Y ahora sí que si nos hablas a detalle del procedimiento, yo no soy médica, entonces no me imagino, es una cirugía, ¿qué se hace? Bueno, antes quería comentar la pregunta de la compañera que estaba comentando sobre la esclerosis pigmentaria. Estamos también ya trabajando con algunos casos de esclerosis pigmentaria. Ahí la dificultad que tenemos, que como es una enfermedad de origen genético, igual que el síndrome de Stargardt, que también estamos trabajando, necesitamos obtener células de donantes compatibles para iniciar los procesos de los cultivos. Yo tengo, ya mis hermanos ya dijeron, yo pongo. Okay. Y es que esa es una necesidad para ese tipo de padecimientos. Ahora, ¿en qué es lo que hacemos? En el grupo de trabajo hay médicos que se especializan en cada área. El doctor Zavala Jaramillo es especialista en la obtención de la médula ósea, de la unidad de médula ósea. Es un aspirado de médula, una punción, puede ser en la cresta ilíaca o en el esternón, dependiendo de las condiciones de cada paciente. Se obtienen una unidad de médula ósea, la cual llega al laboratorio donde se hace un aislamiento de las mismas. Para este se utiliza una columna especial. Con este aislamiento nosotros nos quedamos solamente con las células del linaje mesenquimal, que son las precursoras de los tipos del tejido que nos interesa regenerar dentro, pues así que del globo ocular. Es del mismo linaje. ¿Qué tipo de células vamos a obtener en cultivo? Bueno, hay varias etapas de cultivo. La primera etapa del cultivo es obtener una cantidad adecuada de células. Eso implica una expansión clonal de las mismas. Una vez tenida la cantidad calculada, que va a ser la necesaria para cada caso, ¿cómo hacemos? Bueno, un poco más en eso. Nosotros iniciamos cultivos de transdiferenciación, es decir, le enseñamos esas células de ese mismo linaje que se van a convertir en células diferentes. En el específico, para abundar un poco, epitelio retinal, epitelio vascular, para generar coroides, diferentes tipos neuronales, de fotorreceptores hasta neuronas de soporte, son diferentes tipos de neuronas de soporte, neuronas de transmisión de señal y de células de tejido conectivo. En general, esos son los tipos de células que manejamos. Para cada paciente, dependiendo de la extensión del daño y la localización del daño que se observa en fluorangiografías o en OCTs, o sea, estudios que nos permiten ver qué tan ancha es la retina o qué tan está el daño en la retina o en el nervio óptico, podemos hacer el cálculo de cuánto necesitamos aplicar de cada tipo de célula. El procedimiento es lento porque nosotros lo que buscamos es que la regeneración sea gradual y la función sea gradual para que se vayan reconectando correctamente, o así que todos los circuitos funcionales celulares, ¿no? Por así decirlo. Para glaucoma, por ejemplo, hacemos 4 aplicaciones con diferencia entre ellas aproximadamente en promedio 3 meses, con lo cual se tiene un resultado bastante interesante. El paciente, el doctor, el señor Montiel, lleva apenas 2 aplicaciones y ya tiene mejoras importantes, ¿no? Pero bueno, algunos alcanzaron a platicar con él, desgraciadamente se tuvo que retirar.
Las aplicaciones son retrovulvares, todo se realiza en quirófano, se aplican máximo 700,000 células en cada ojo por vez que se aplican, de las cuales calculamos que tan solo el 20% llegue a internalizarse en el tejido, pero bueno, es más que suficiente para lograr los resultados que buscamos. La parte importante del aporte tecnológico no es tanto los cultivos de clases de diferenciación, eso se hacen en muchos lados. La parte importante que nosotros hemos desarrollado son dos conceptos a manejo de laboratorio. Uno, un monitoreo continuo de las características y condiciones de las células dentro del cultivo para ubicar en qué momento tienen el compromiso, es decir, están convertidas a un linaje específico, pero todavía no tienen la forma, el fenotipo, con lo cual es factible, tienen la plasticidad para ubicarse en las zonas que son necesarias. Si las tenemos ya diferenciadas, son células con estructuras muy complejas, no tenemos capacidad realmente de introducirlas dentro de la zona que nosotros buscamos. Pues en general ese es el... ¿Se hace la cirugía? ¿Se inyecta? Se inyecta, es una inyección retrovulvar, se inyecta alrededor de 1 mililitro aproximadamente, puede ser un poco menos, un poco más, de forma retrovulvar. En ese tipo de aplicaciones puede soportar hasta 5 mililitros de sustancia, ¿no? No importa el grado de daño, ¿verdad? Si no bueno, sí es importante, ¿verdad? Que hay limitaciones. Si tenemos desprendimientos de retina amplios, eso impide, por la misma naturaleza del proceso que estamos haciendo, que las células puedan llegar a regenerar algo que ya no está in situ. O sea, esa es una de nuestras principales limitaciones. Otra limitación en cuanto a la variante húmeda es que tengamos una fase húmeda, o sea, sangrados demasiado prominentes, primero hay que controlarlos y regularlos. En general esas son las principales limitaciones que tenemos. Obviamente hay otras condiciones clínicas que influyen en este proceso. Pacientes con cáncer, pues, o que tienen un cáncer en forma reciente, pues no les aplicamos. Pues bueno, para evitar los riesgos que podría conllevar el generar un posible teratoma, porque son pacientes que tienen ya una historia en ese sentido. Pacientes con enfermedades autoinmunes es la misma situación, buscamos que inyectarlas porque podemos generar un rechazo. Pacientes diabéticos necesitamos que estén controlados. Yo una pregunta, doctor. Sí, digo, además de la regeneración de la mácula, también tengo entendido que ha regenerado otros tipos de tejido. Y también en la parte que hablaba respecto a los insumos que usted importa, ¿qué tanto se reducirían los costos del tratamiento si esos insumos se produjeran aquí en México? De entrada, los costos de tratamiento estamos reduciendo hasta un 50%. De entrada, tan solo con un insumo que es la columna con la que hacemos el aislamiento de las células, que es la parte fuerte, ¿no?, de todos estos gastos. Si aquí en México también se hacen lo que es los factores de crecimiento recombinantes que se requieren para hacer estas terapias, también bajamos los costos un porcentaje importante, se ve que el otro 20%.